tardes, queridos hermanos de la Octava Alianza, que están en sintonía en este día jueves 16 de diciembre, a pocos días de terminar el año. Siendo las 20 horas, nos reunimos para escuchar palabra de Dios, esperando sí ser bendecidos por ella en esta tarde. Antes de continuar en una reflexión bíblica, en este momento, en este caso sobre el libro de Job, vamos a dar un espacio para escuchar una alabanza que espero sea de bendición también para ustedes. Amén. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Hazme Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Gracias. Así como les he dicho, ha sido una adoración, una alabanza para adorar, para bendecir y que ustedes también hayan conseguido aquello.
Vamos a la palabra de esta tarde sobre el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, de un personaje también muy antiguo de la Biblia. Se dicen los estudiosos, 2000 años más o menos antes de Cristo, un poco paralelo, un poco antes de que apareciera Abraham en la Escritura. Este libro es considerado como un libro de sabiduría por todo lo que trata con respecto a las vivencias del ser humano en su relación con Dios, y es un libro también de poesía, porque casi todo el libro está escrito en verso. Es muy interesante leerlo en ese sentido. El personaje Job fue un personaje real e histórico, y el relato también fue real, según lo confirman algunos versículos y algunos aspectos en el Nuevo Testamento. Todo el relato ocurrió en el norte de Arabia, por lo que el trasfondo histórico de Job es árabe, no es hebreo. Y esto es llamativo, como un hombre en esos años también de paganismo sentía y tenía sensibilidad y conexión con el Dios eterno, el Dios creador, que es el Dios que sería después de Abraham en otro territorio geográfico quizás cercano, y que tendría trascendencia histórica hasta nuestros tiempos. Del relato de los estudios bíblicos que ubican a Job cerca del tiempo de Abraham, como les dijo, podemos decir que fue un hombre que vivió 200 años quizás, porque vivió 140 años después de concluido este relato, según lo dice el mismo libro. El libro dice que fue un hombre muy rico, tenía muchas tierras, muchos animales, miles, tenía muchos siervos, así también tenía un servicio sacerdotal para su familia, algo muy interesante para nosotros los padres en el día de hoy. Eso lo leo yo en el capítulo 1, en el versículo 5. Sus 10 hijos, tenían la costumbre de hacer fiesta, de festejarse continuamente, como lo harían los jóvenes en esos años y lo harán también en este tiempo, pero dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, papitos y mamitas, todos los días. Para mí, en lo personal, es un gran ejemplo y un gran consejo y amonestación, que como Job lo hacía, un hombre tan primitivo, si usted lo quiere pensar así, él dice que hacía holocaustos según la costumbre de los años aquellos, que tenía muchos animales, ofrecía por cierto altares, como lo hizo también el pueblo judío posteriormente, y lo hacía porque quizás habrán pecado, dice, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Bueno, lecciones para nosotros. Además de eso, el libro nos está hablando de un hombre evidentemente adorador de Dios, del Dios nuestro. En su libro usa el nombre de Dios o el Shaddai, el Todopoderoso, más o menos como 30 y tantas veces. Y no hay ninguna referencia en el libro a Moisés o a la ley mosaica, o sea, todo el relato es de antes de Abraham y su llamado a formar una nación judía. Por lo tanto, me hace pensar que los eruditos judíos adoptaron este libro por la trascendencia que tenía y la semejanza que tenía con el Dios que después hablaría a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos los patriarcas del pueblo judío. Se desconoce su autor, quizás habrá sido el mismo Job, o quizás escrito anónimo por un personaje anónimo, inspirado, por cierto, por el Espíritu Santo. Este libro
que suele ser un poco difícil de comprender, de entender, tiene un propósito. Trata este libro de hallar respuesta a una pregunta que se ha hecho por siglos y siglos. ¿Ha escuchado usted hablar a la gente, y quizá algún creyente lo habrá dicho, si Dios es justo y es amor y es amante, ¿por qué permite que los justos sufran tanto? ¿Por qué, mi Dios, si yo soy hijo tuyo, me tiene que pasar esta prueba? ¿Por qué, si estoy bajo tu protección, por qué me pasó esta desgracia? Hace un tiempo atrás nos llegó por el WhatsApp una noticia muy triste de parte de la directiva de la Alianza en Chile. Un hermano, una familia, un pastor Mellado, no sé si era pastor, no recuerdo, Rivera Mellado, desde Arica viajando a Temuco, un accidente en el camino, sufre la muerte de su hijito de 7 meses, un bebito. Qué terrible, hermano. ¿Cómo ese hermano puede sentir consolación al perder en un accidente tan vano a un pequeñito de meses, cuando era un siervo de Dios? Bueno, esta es la pregunta del millón de todos, de la humanidad. Hay posturas religiosas que dicen que Dios, como Dios es amor, nadie se va a perder, por lo tanto no hay infierno. Aunque el trato de Dios a veces puede aparecernos muy oscuro y cruel, como pensaba Job también en un momento, al fin Dios aparece lleno de compasión y misericordia. Al seguir revisando el libro nos encontramos con que mientras Satanás procura destruir la fe de Job y procura también destruir la fe de los justos, de los santos, de usted, mi hermano, de mi persona, hermano, Dios obra para probarla y profundizarla. Le repito, mientras Satanás procura destruir tu fe y mi fe, Dios obra para probarla, pero también y para profundizarla. Es el caso que a Job lo visitaron en esta tremenda infelicidad que tenía. Acordémonos que él sufrió la pérdida de todos sus animales, se le murieron sus siervos, sus empleados, quedó en la miseria, y más encima se le murieron de un solo episodio sus 10 hijos, y quedó él solo con su mujer. Pero miren lo que dice el capítulo 1, en el versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermano, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ay, ¿quién puede hacer eso? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré y lo volveré a hallar. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Allá hay una respuesta. ¿Por qué vamos a pensar que nuestras infelicidades se deben a que Dios tiene la culpa? Y este hombre, que es un ejemplo de sufrimiento, simplemente le está diciendo que una frase que es tan común y tan conocida por el mundo cristiano: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volví. Dios dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Qué tremendo, a pesar de lo que su mujer le dice más adelante: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Bueno, no voy a comentar mucho la respuesta seguramente su mujer también tiene que haber sufrido mucho, ¿verdad? La pérdida de su
situación económica, familiar, más la muerte de sus 10 hijos. No debe ser, no, así que la madre no estaba en sufrimiento, claro, angustiada, obviamente, como madre. Por eso está ella en esta actitud, maldice a Dios y muérete. Tremendo la reacción de la mujer en su dolor, en su pena. Y el Job le responde, recibiremos de Dios el bien y el mal. Solamente el bien recibiremos y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Interesante es como en el capítulo más adelante el relato está diciendo que ya en esta profundidad de dolor Job dice que maldice su boca, maldice el día que nació. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Que, bueno, perdonarán las hermanas, ¿no? Pero pareciera que cuando un varoncito llega a una casa o una familia es muy bienvenido. A pesar de que en lo personal también las niñitas para mí son adorables cuando nacen, ¿no? Yo en lo personal lloré cuando nació mi primogénito, pero también cuando nacieron mis niñas. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Bueno, pudiésemos nosotros, criticar esto, pero saben, hermano, si Job en su dolor dijo esto, lo dijo con respecto a su nacimiento, a su día, es que en su aflicción él dio rienda suelta a su angustia y su expresión. Con esto yo estoy aprendiendo que ante Dios no es negativo decirle nuestro dolor. El Señor escucha y está esperando que nosotros le digamos a Él aquello que nos duele, aquello que nos afecta, aquello que nos angustia, aquello que nos quita el sueño, aquella injusticia que habremos recibido, qué sé yo, lo que usted le haga sufrir, aquella enfermedad. Dice el Señor, nos enseña este pasaje, esta actitud de Job, que para Dios es aceptable que nosotros nos lleguemos a Él y le expliquemos, le expongamos nuestro dolor. ¿Cuál es el ejemplo? Lo dio el mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes en la cruz? Cuando Jesús también se quejó ante su Padre Celestial. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así dijo el así dijo el Redentor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando veía la muerte sobre él y todo el sufrimiento y toda la burla de aquel pueblo que tanto amaba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Desamparó Dios a su Hijo? Él estaba cumpliendo un mandato y él después lo reconocería. Dios mío, recibe mi espíritu. Bueno, hermanos, sigamos con nuestro amigo Job. Él recibe visitas, como dije, traté de decir delante, de 3 amigos que se llaman Elifaz, Bildad y Zofar, los cuales fueron a consolar a Job. Buena intención, por supuesto que sí, pero en vez de eso terminaron debatiendo con Job acerca de la razón de su miseria. ¿Por qué le estaba ocurriendo esto a Job?, decían ellos. Como Dios es justo, razonaban estos amigos, como Dios es justo, tus sufrimientos, Job, deben ser algún castigo por algunos pecados ocultos. Y tu único recurso es arrepentirte. Ese es el juicio humano. Así piensa el ser humano. Como Dios es justo, castigo al que hace el mal, cariño al que hace el bien, a menos que no haya arrepentimiento. Pero ya hemos visto que a través de este ejemplo de Job, el Señor tiene otra actitud. Si bien es cierto,
ocurre esto en la vida del creyente, él quiere reforzar en él la fe y profundizarla. Al Señor no le es en vano los clamores y las súplicas por nuestros sufrimientos. Y él está muy claro que el impío, no por definición de Dios, sino que el impío por obra de sus propios frutos, por su propia actitud, tomará sus consecuencias. Pero eso no es culpa de Dios. Nuestros pecados, nuestras ofensas. El alma que pecare, esa morirá. Es una sentencia que está en uno de los poetas menores. Hay una frase muy linda de la reacción que hace Job en el capítulo 19, en el versículo 25, después que ya terminó o siguió defendiendo su situación ante Dios. ¿Por qué si yo soy justo? Él sabe que hacía, adoraba y bendecía. Él no podía entender, Job, por cierto, por qué había tocado a él esta situación. Él no conocía esta situación que había a la altura entre Dios y Satanás. Yo sé que mi Redentor vive. Es un pasaje muy famoso de las Escrituras. Hay canciones, hay himnos al respecto también. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aquí está hablando, hermano, del arrebatamiento, cuando en carne nueva veamos al eterno Dios. Hay otra parte importantísima también al respecto que está al final, casi en el capítulo 42. En el capítulo 42 y que lo hemos escuchado muchas veces desde la prédica, desde el púlpito, en el que Job al final concluye lo siguiente: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Jehová, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová lo prosperó y lo restableció en todos sus bienes, en familia, al concluir este episodio en que Job reconoce la soberanía de Dios sobre su vida. Aparece un tercer personaje, un cuarto personaje, que brevemente me refiero a él, se llamaba Eliú. Tengo un amigo muy querido, un hermano de la iglesia de Contulmo, los hermanos del mío, a lo del recordar, que se llama Eliú. Él habló a favor de Dios y dijo: he aquí que Dios es grande, no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en el trono para siempre y serán exaltados los justos. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en cuerda de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y le dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Con estas últimas palabras concluyo, queridos hermanos. Job se tomó de estas palabras: pero si no oyeren, serán pasados a espada. Si oyeren y les sirvieren, está hablando de los justos,
acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Paciencia, hermano, fuerza, hermano, que está en aflicción. La vida puede ser dura, pero hay un Dios que está atento a nuestro sufrimiento y su oído atento a escuchar nuestros clamores, así como Jesús le dijo a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios está respondiendo a Job: acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Amado Dios, te propongo, Dios, que bendigas estas palabras, que el hermano que ha estado en ella escuchándola con paciencia, si han sido mal hilvanadas, las puedan atesorar igualmente bajo tu guía, Espíritu Santo. Bendice estas palabras, Dios, y bendice estos momentos que hemos estado junto a ti y a tu palabra. Que la bendición que le diste a Job también alcance 4000 años posteriores que estamos viviendo a tu acontecimiento, sea también con nosotros cabalmente. En el nombre de Jesús, Dios mío, te adoramos y te alabamos. Amén. Gracias, hermano. Será hasta el próximo jueves, si así Dios lo permite. Que tengan un buen fin de semana. Y este domingo usted recurra a la urna bajo la dirección del eterno Dios. Amén.